Bueno, bienvenida mi hermana. Primeramente agradecerte y pedirle disculpas a mi querido José que de pronto te dije hoy que de pronto les dañé el San Valentín, pero esto es para la gloria de Dios. No, claro que sí. No, no, al final, yo verdad pensé que no íbamos a hacer nada, pero no, me trajo unas flores, unos chocolates, pero no, él Ah, es un caballero. trabajaba todo el día, entonces fue como que llegó, me dio las flores, hablamos un ratico y ya, es que un día como un lunes, es como también, ¿no? Complicado celebrar algo. Sí, Entonces, nosotros celebramos mucho todos los días, así que no, no pasa nada hoy. genial. Muchísimas gracias. Bueno, y eso yo también estaba pensando, porque lo primero que yo dije, bueno, la vida clara, ella tiene un especial de soltería en su, como sería como su target. Ujú. Entonces, no, tiene que hacer algo especial. Entonces, a mí se me ocurrió, yo tengo que entrevistar a Clara y creo que encajó todo muy perfecto y esperamos que sea de bendición. Quiero que sepan, mis queridos hermanos, que esta es la segunda parte. Entonces, quizás muchos me enviaron muchas preguntas y esas preguntas ya las respondimos. Entonces, vamos a tratar de avanzar en la conversación Ujú. para el que de pronto le interese, se siga viendo. Quizás va a haber unas preguntas que no vamos a responder porque ya respondimos previamente y sería como redundar. Entonces, hoy Ujú. venimos con un poquito más de picante y sé que va a ser de mucha bendición. Quiero presentar primeramente a Clara y que ella dé una pequeña introducción. Es una gran amiga que conocí aquí en redes. Ella es venezolana, vive en Canadá con un hermano paisano mío, amigo mío, filósofo, apologista. A veces tenemos reuniones por Zoom con Ana y con él y con un hermano llamado Andrés, tenemos como un grupo que queremos conformar de apologética. Entonces, no sé, ¿puedes presentarte un poco, Clara, quién eres? ¿Qué haces? A ver, voy a tratar de resumir porque yo siempre que me presento cuento casi que toda mi historia, pero no. A ver, como decía Jonathan, soy venezolana, estoy casada con un colombiano. Mi profesión, mi formación académica es jurídica, yo soy abogada y soy magíster en derechos humanos y trabajé mucho tiempo en ese área, o sea, nada que ver como que con el ministerio. Pero el Señor pues me llamó a servirle a tiempo completo y ha sido el mayor honor de mi vida, o sea, más que cualquier título, más que cualquier otra cosa. Eh, y desde hace 4 años soy misionera a tiempo completo. Aquí en Canadá, mi esposo y yo trabajamos para un ministerio que evangeliza estudiantes internacionales. Y ese es como mi ministerio a medio tiempo, porque el otro medio tiempo es la vida clara, en donde yo, bueno, Jonathan por eso me invitó y así establecimos la conexión. Dios me ha hecho un llamado a hablar sobre soltería desde una perspectiva bíblica, principalmente por mi propio testimonio, por mis propias luchas que yo viví, que sufrí, mis propias Tú me equivocaciones. decías la otra vez, tú me decías la otra vez que tú no tenías ni idea que eso fue como algo gradual y que se te fue como revelando, ¿no? Sí, sí, exactamente. O sea, yo tenía muchas, aún como cristiana, soy cristiana desde los 14 años, pero llegando a mi adultez yo tenía muchísimas distorsiones sobre las relaciones, en mi propia relación con Dios, mi propia visión de la soltería no era bíblica, y eso se extendió hasta mis 30 años. Yo me casé con José a los 33 y yo me quería casar desde los 21, o sea que imagínense como ese Imagínate. tiempo, ¿no? De esa lucha y todo. 9, 10, 11, 12, 13, casi 13 O sea, años. obviamente uno siempre quiere de niñita que tener como noviecito y tal, pero yo como desde los 21, yo dije, no, yo me caso como a los 21. Y esa Ujú. lucha, todo ese conflicto, lo que quieran, espera, desesperación, resentimiento contra Dios, lo viví todos esos años. Y, y bueno, la verdad, Dios tuvo tanta misericordia de mí porque yo hice todo mal, yo me equivoqué. Yo Wow. recurrí a la palabra a tiempo, o sea, a tiempo para no cometer como todas esas equivocaciones de las que hoy me arrepiento, pero Dios en su misericordia como que hizo de eso mi testimonio, y usó el tema de las relaciones, usó mi propia soltería para atraerme a él de una forma mucho más radical y comprometida con él, ¿no? Y con mi decisión de seguir a Jesús. Entonces, yo en mis redes hablo también de otros temas, hablo de teología, hablo de temas que le interesan a hombres y mujeres, pero con un enfoque obviamente bastante para la mujer. Tengo un podcast sobre teología, pero soltería es como un tema que yo no quiero soltar. De hecho, estoy escribiendo un libro con Lifeway, que no sé si sale este año o el que viene, pero sale en algún momento Pero sale. donde va a estar ahí como
todo lo que Dios me ha enseñado va a estar como plasmado allí. Entonces, bueno, para que estén pendientes. Y tengo una sección semanal, bueno, ya ahora es cada 15 días, pero siempre tienen contenido semanal que se llama Miércoles de Soltería, donde hago eso, hablo de la soltería desde un punto de vista bíblico. Soy fiel a esa publicación. Sí. Soy fiel a esta publicación. Muchísimas gracias, Clara, por tu ministerio. Gloria a Dios por eso, de verdad. Y quiero ahora saludar a los hermanos que están conectados. Miren, hermanos, ahí debajo de Clarita hay una cajita de preguntas. Ojalá puedan entrar ahí, interactuar con las preguntas. Si no tienen preguntas, darle like. O si tienen preguntas, dejar una pregunta. También los invito a que puedan compartir este like. Ahí a la derecha aparece como un panelito, así como una flechita. Pueden compartirlo con sus amigos de sus iglesias locales, con sus grupos, porque yo sé que vamos a sacarle aquí el jugo. Ella quiere sacarme el jugo a mí, pero yo soy el que voy a sacar el jugo. Bueno, no, mentira, creo que los dos vamos a Ah, poder dar respuesta. Ya no soy el mismo, Clara, de la conversación pasada al de hoy, ya estoy un poquito más instruido, he leído un poquito más, me estoy preparando y también consumo tu contenido. Quiero decir, tú de pronto tú no lo sabes, pero yo sí consumo tus publicaciones de ese tema, me gusta muchísimo. Y tenemos pendiente lo de justicia social, me imagino que lo vas a dejar para después, más sí, adelante. es que normalmente todos los temas de justicia social son temas que yo trato de aportar como hechos, información, y eso me lleva muchísimo más tiempo como construirlo. Yo normalmente, mi contenido principal está en YouTube para quienes quieran verlo, Ah, eh, sí. y los videos de justicia social pues me toman mucho más tiempo hacerlo. Ah, y bueno, tengo 6 meses de embarazo, entonces Mm, mi energía, mi imagínate. tiempo se ha visto como todo bastante alterado por ese milagro que Dios nos hizo. Entonces, sí, pero justicia social es mi formación, es lo que Dios me permitió estudiar y trabajar por 12 años de mi vida, y es un tema que lo tenemos allí, o sea, que hay que abordarlo No, porque hay que abordarlo en algún tenemos momento. mucho Yo que también hablar. quiero escribir sobre eso también más adelante y me estoy preparando para hablar de eso un poco más en las iglesias, así que vamos a Excelente. seguir trabajando juntos. Bueno, hacemos un buen equipo, gracias a Dios. Bueno, mi querida Clara. Ah, y otra cosa de Clara que a mí me encanta, no he podido estar por temas de tiempo, pero está haciendo un estudio de Ruth. Entonces, esto es maravilloso porque está enseñando a leer la Biblia y a estudiar a Ruth. Entonces también tienen que seguir a Clara, si están en este live, tienen que seguir a Clara y ver su contenido luego. Bueno, mi querida Clara. Tengo unas preguntitas puntuales detonantes y después vamos con la de los hermanos, tratar de responderlo más ahí puntual. Primera pregunta, ¿cómo no dejar que las fechas como hoy nos afecten? Esta pregunta me tocó el corazón, Clara. Me tocó el corazón porque varios hicieron la misma pregunta, pero alguien dijo, no me había planteado la idea de eso, pero cuando vi la fecha y vi todo este ambiente, eso me afligió el corazón. Mm. Wow. Sí, yo creo que estas fechas, puede ser que uno cuando piense en ellas, cuando se aproximan, puede ser que uno sea más o menos indiferente a ellas, pero sí es cierto que de repente cuando está pasando, que te metes en Instagram y ves a todo el mundo con su novio, con su novia, con su esposo, con su familia, si esto es algo que tú anhelas, o aún más, es algo que es una lucha en tu vida, es natural, es normal que haya algo allí como, ay, como anhelo esto, Señor. O sea, que mucha gente se pregunta, ¿no? ¿Por qué no pasa? ¿O por qué se tarda? ¿O por qué tengo 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 años y no ha llegado esa persona con quien compartir mi vida, ¿no? Con quien hacer familia. Yo creo que eso es Mm, normal, como les decía. A mí siempre, no siempre, pero siempre, o sea, sale cada cierto tiempo alguien y que, pero tú, ¿qué vas a hablar de soltería si estás casada? Bueno, yo tengo solamente, sí. no tengo ni 4 años casada, de 36, casi 37 que tengo, entonces viví una soltería, para Latinoamérica fue una soltería prolongada, ¿no? Y sé lo que se siente, sé lo que se siente. Entonces, mi experiencia realmente no fue como tratar de cambiar mi sentimiento en este tipo de fechas, ¿no? Como incluso permitirte vivirlo, o sea, si esa fecha hace que el anhelo se sienta un poquito más, también le pasa a mucha gente, por ejemplo, en Navidad o en fechas importantes en su vida, Está. vívelo, pero ocúpate de evaluar si tú estás pensando correctamente el valor de las relaciones amorosas en tu vida. Porque lo que sucede, o sea, la razón por la que la gente se desespera, se desvive, se deprime en fechas así, tiene que ver con que siente que el valor de una relación romántica en la vida es demasiado alto
Y esto es un problema porque el mundo te lo dice, pero a veces la iglesia también equivocadamente lo enseña así, ¿no? Como ponemos al matrimonio como en un pequeño altar de idolatría, en donde Dios bendice a las parejas más, ¿no? O el plan del Señor es que te cases, o no sé, cualquier cosa con la que podamos como titular esa enseñanza. Entonces, si yo creo esas distorsiones que no están en la Biblia, no es lo que dice la palabra acerca ni del matrimonio ni de la soltería, toda la vida me van a seguir afectando las fechas, me va a afectar mi cumpleaños, me va a afectar Navidad, me va a afectar cuando me voy de vacaciones, etcétera. Entonces, yo creo que es importante que más que decir, no me voy a amargar. Si quieres echar una lloradita, échala. O sea, está bien, no pasa nada. La soltería no siempre es fácil. Así como el matrimonio no siempre es fácil. O sea, creo que hay que hacer siempre esa comparación. Pero siempre revisa qué pienso yo, o sea, qué valor le doy yo a este tema del amor romántico y de las relaciones. ¿Cuál fue mi antídoto para cambiarme el chip? La palabra de Dios. Y yo siempre lo digo como echando broma, pero no tan echando broma, aprenderme de memoria Primera de Corintios 7. Yo creo que si alguien se sabe de memoria y ha estudiado y ha nadado en el agua de Primera de Corintios 7, nunca más va a ver la soltería como un castigo, como una espera, como un problema, sino como el regalo y la bendición que es. Y yo creo que, digamos, sería como un buen comienzo, ¿no? Como ajusta tu perspectiva y bueno, y también siente lo que tengas que sentir y llévaselo al Señor, que es también parte de eso, ¿no? Buenísimo. Pero que me estoy riendo aquí en los comentarios. Yo no leo porque me distraigo, o sea, si me pongo a Yo leer... también. Un hermano dice que a qué edad entro al ministerio de forrar Biblia, yo no sé. Bueno, mira, Pero hermanos, yo creo que esta es una pregunta muy importante y tú tocas algo que yo estoy de acuerdo y es que todas las fechas especiales, cuando uno realmente está exacerbado en sus emociones, que no está mal, somos seres emocionales, te van a afectar. Esta fecha en particular, cuando uno está soltero y su ídolo, hay que ser fuerte. Quizás voy a sonar un poquito yo aquí legalista o fariseo, no importa, yo soy feliz que me digan así. Pero hermanos, realmente, si esto te afecta fuerte, hay un ídolo en tu corazón, en tu relación amorosa. Miren, hagamos un rastreo epistémico de qué ha sido el matrimonio. En todas las civilizaciones antiguas no era un amor romántico, no era de que yo me caso porque es bonita la ideología. No, no quiere decir que no haya amor, pero no era ese el foco. Eso apareció más o menos en el siglo XVII y XVIII, un amor romántico. Bueno, ustedes han visto y leído y visto películas de esa época en donde comienza a verse de manera más romántica, pero creo que en el siglo XIX, en el siglo XX, es donde el amor romántico aparece en toda la escena, en la literatura, en todas las áreas, en todas las áreas. Pero ¿qué pasa en el siglo XXI? En el siglo XXI yo creo que es el boom de la distorsión total del romanticismo, porque ya ni siquiera es un amor romántico. Antes al menos era un amor romántico, pero sano. Ahora no, ahora es yo me tengo una relación contigo, pero nada de compromiso. Pruebo y me voy. Y si va, bien. Entonces yo creo que, hermanos, haciendo un balance histórico, uno tiene que tener como una perspectiva de qué realmente dice el principio bíblico. La Biblia quizá no nos habla mucho porque la Biblia es un libro antiguo, una recopilación de documentos antiguos, entonces ellos, los autores del Nuevo Testamento específicamente, que es quizás nuestro testamento más prescriptivo, ellos ya presuponen que tú te vas a meter con una persona cristiana o creyente o que tenga la misma cultura, el mismo énfasis. Ellos ya presuponen. Es por eso que tú, ay, pero dígame, inclusive la Biblia habla de yugo desigual, pero también todos los documentos presuponen. Esa de Corintios, 1 Corintios 7, ahí uno puede ver, por ejemplo, que dice con tal que sean el Señor. Hay una frase que dice, creo que es el 29, con tal que sean el Señor, la viuda si se casa, con tal que sean el Señor, ya presupone sí, que tú exactamente. te vas a meter con un cristiano. Entonces, muchos están escribiendo sobre el versículo ese de 1 Corintios 7, no se preocupe, ahorita entre la hermana Clara y yo vamos a abordar realmente algunas cositas. Quizás no vamos a estar de acuerdo en algunas cosas, pero yo he estado como estudiando el pasaje, haciendo una pequeña exégesis cultural del pasaje, así que vamos a ver qué sale más adelante. Vamos con otra pregunta. ¿Todo claro, Clara? Súper. Súper. Perfecto. Esta es una pregunta importante que a mí quiero detonar acá. Bueno, hermanos, ¿cómo relacionarnos de manera sana con personas del mismo sexo?
¿Del clarito. mismo sexo o Ah, perdón, no, 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 perdón, sexo del opuesto, sexo me contrario. imagino? Sí, sí, sí. Uy, Jonathan, mira, eso no me parece una pregunta fácil. O sea, la respuesta yo creo que es bien compleja, me la hacen mucho. Eh, yo creo que no sé si pueda dar como una respuesta única y completa, pero sí algunas cosas que pienso, algunos principios que yo pienso que quizás no sean como los más populares, pero quizás mi visión y cómo yo lo veo. Yo creo que los estándares del mundo moderno donde vivimos son estándares complicados para llevar relaciones con el sexo opuesto que sean genuinamente sanas con los límites adecuados. El tema, por ejemplo, de la cultura latinoamericana como somos nosotros, ¿no? Una cultura cercana, una cultura donde en general, ¿no? Yo sé que varían, hay muchos contextos diferentes, pero en general los hombres los hombres son amigos de las mujeres tenemos amigos hombres, o sea, eso es algo normal, yo creo que eso tiene que pasar, o sea, que contribuye al correcto desarrollo de la personalidad. En la iglesia es importante experimentar esa hermandad, esa amistad. Sin embargo, el mundo donde vivimos se ha volado límites que yo considero importante para las relaciones con el sexo opuesto. Porque esos límites de lo que es amistad, de lo que es hermandad, de lo que es amistad, se borran mucho y eso se presta para una confusión que puede ser grave, ¿no? Y por eso a mí muchas chicas me escriben como, ay, es que mi amigo es mi amigo, pero siento todo esto por él, y él me... Esto es gente cristiana, ¿no? O sea, no estoy hablando de un espacio secular. Y él me abraza, pero yo no sé, pero entonces sale conmigo, pero también con la otra, entonces somos amigos o simplemente es especial. Y yo sí creo que el tema de establecer límites con el sexo opuesto es importante. Esto es, para mí, para Clara, mi opinión, no estoy como diciendo que esta es la perspectiva bíblica porque creo que, o sea, no me siento tan segura de mi opinión. Yo no creo que uno pueda relacionarse igual con su mismo sexo que con el sexo opuesto. O sea, yo puedo tener amigos hombres, o sea, si soy mujer, obviamente yo ya casada, ya el manejo es diferente, igual mi esposo, pero digamos, una mujer soltera, creo que claro que sí, puede tener amigos hombres, pero la cercanía y la intimidad en amistad no puede ser la misma de la amistad que tiene con mujeres. ¿Por qué? Porque por cómo somos diseñados. Cuando yo desarrollo, cuando hablo de intimidad no me estoy refiriendo a sexo, ¿no? Me estoy refiriendo a intimidad emocional, a compartir cosas de la vida, a orar, todo esto. Cuando yo desarrollo esos vínculos, todos esos vínculos generan emociones y aunque no lo creamos, generan expectativas. Entonces, si yo no cuido esos límites con el sexo opuesto, se va a prestar a mucha confusión, se va a prestar a que sea que a la otra persona le pase algo conmigo o a mí me pase algo con él, o por eso es que no, es que somos amigos especiales. ¿Alguien me puede explicar a mí qué es un amigo especial? O sea, porque Mm. ¿dónde se dibuja ahí la línea? O sea, es bien complicado. Entonces, yo creo que nos juega un poco en contra la cultura en la que vivimos, donde es normal, es súper normal, como, ay, este amigo, y no sé qué, y los hombres que te... Y yo creo que tenemos que ser mucho más responsables en cómo, como cristianos, ¿no? En cómo llevamos nuestras relaciones, incluso de amistad. Si yo soy hombre, yo tengo que ser consciente, y eso es una responsabilidad que tengo como hombre y futuro cabeza de una familia, de yo ser, de llevar mis relaciones con las mujeres con gracia y respetarlas como hermanas y poner esos límites. Y como mujer, lo mismo, yo creo que la responsabilidad es idéntica. Yo como mujer tengo que saber poner límites. No quiere decir de nuevo que no va a haber una amistad, pero no puede ser una amistad como, ay, que él es mi mejor amiga. Cuando alguien me... no es que eso no sea posible, yo sí creo que es posible, pero creo que también con las etapas, cuando la gente, por ejemplo, tú eres mujer y tienes un mejor amigo, pero cuando tú te casas, esa relación tiene que cambiar. O sea, y si no cambia, hay un problema. Entonces, hay mucho aquí de qué hablar, pero esos son digamos, mis principios al respecto. Y, por ejemplo, yo, en general, ¿no? O sea, yo me cuido mucho aquí no tenemos tantos amigos que no sean de los dos, pero mis amigos, por ejemplo, de la universidad, ¿no? Es como Mm. que yo, y no por ningún peligro que yo sienta, pero es como un respeto incluso a la unión con mi esposo. Es como, si hablo con mis amigos, bueno, mi esposo está allí.
Igual es mi esposo, o sea, me une a la amistad que él tenía con una amiga de antes. Y yo creo que esos son límites que tenemos que tomar en cuenta en la etapa que estemos, en cualquier etapa. Genial. Bueno, si tú estabas cuidando, yo te vi cuidando el lenguaje, te vi cuidando las palabras para no sonar. Yo voy a sonar un poquito más radical. Yo sí voy a sonar un poquito más radical desde mi perspectiva de hombre, hermanos. He recibido mucha consejería, mucho, yo creo que en la multitud de consejos está la sabiduría. Gracias a Dios, el Señor me ha provisto de hombres de Dios, de mi iglesia local, de otros países hermanos, pastores consagrados con 30, 40 años de ministerio, y que me han aconsejado, hermana, por los errores que yo he cometido. Voy a abrir un poquito mi corazón, creo que por mi desconocimiento, yo no nací en una iglesia de muy buena doctrina, desde una perspectiva bíblica, no estaba bien entrenado con la Biblia. Entonces, lo que se me enseñaba, lo que uno medio escuchaba entre los líderes, y yo era líder de hombres solteros de 25 años mayores, imagínate, era líder, Uf. y yo no entendía un propósito. Entonces, ¿qué pasó? Me pasó hace un tiempo que conocí una muchacha por Facebook, compartíamos el mismo trabajo, cosas así, y a mí me interesó conocerla, pero mis expresiones eran, quiero conocerte, quiero tal, ya con la misma expresión, quiero conocerte, ustedes las mujeres, y tú me das la razón, ya tienes el traje de boda puesto, Obvio. con la expresión, quiero conocerte, Sí, ya, sí. y mi corazón, ¿cómo estaba? Quiero tantear, quiero conocer, pero no el conocer que ella interpretó. Entonces miren cómo el lenguaje ya me había metido en un aprieto. O sea, yo simplemente quería tantear, tener una amistad. Esa era la expresión, yo quería tener una amistad. Para ella el querer conocer, de hecho ella me hace reclamo luego, el querer conocer era otra cosa. Claro, como yo chateaba y tal, y quizás yo por ahí mandé un video con una cancioncita cantando, como, sí, ya yo no estaba en una amistad, ya yo había cometido el error consciente o inconscientemente, pero hermanos, somos malos. O sea, la escritura dice, somos malos. Y en mi corazón ya había maldad, ya yo estaba en otro lado, ya yo había cruzado la baranda para ella. Mm. Cuando nos vimos, ella vivía en otra ciudad, fui a verla, ya ella estaba comprometida, o sea, ya estaba en otro, y yo estaba amistad. Pero ¿cuál era el error? Que ella estaba en un compromiso y yo estaba queriendo una amistad. Y eso pasa. Obviamente fue un desastre porque el primer día ojalá, bueno, de pronto no quisiera decir eso, pero salió mal. No quiero entrar en detalles, pero salió mal desde el primer día, quedamos mal, inclusive dimos mal testimonio los dos porque fue la primera la primera salida, la primera discusión y terminó mal. Entonces yo creo, hermanos, que en estos asuntos de soltería y sobre todo cuando uno está pasando ya de los 30, si alguien me escucha aquí mayor de 30 o que está llegando a los 30, miren, cada vez que usted se está acercando a una edad más adulta, el compromiso es diferente. Uno va a una etapa diferente. Ya tú no puedes estar con una persona un año, 3 años, 4 años en una relación de amistad. No, espérate. O sea, ya estamos un poquito mayores para entender qué es un compromiso. Entonces, yo creo que desde esa perspectiva, desde que yo lo que veo en la escritura, hermano, yo o los consejos que he recibido y que yo recomiendo, realmente uno tiene que ser radical, hermano, con lo que uno está diciendo y haciendo. Miren, ¿qué me aconseja mi pastor? Yo no me monto con una mujer, ni siquiera mis amigas, no me monto solo en el carro. O sea, solamente quizás una que es como mi hermanita menor de 21 años que va a mi iglesia. No me monto con mujeres solas en el carro. No, que dejé mi carro porque algún motivo tengo problemas con el parqueadero. No, que voy a la iglesia. No, hermano, yo te llevo. No, no, man, yo tranquila, yo me voy en drive. No, pero no, tranquila. O sea, yo no me monto en carro de mujer, de hermana, de la iglesia. No, que te invito a hacer. No, nada. Porque quizás aceptar esa invitación, mis queridos hermanos, para niños y niñas, aceptar esas invitaciones ya implica una aceptación. Entonces, uno tiene que ser radical desde el primer día y a medida que uno va creciendo en edad, no sé si les voy a sonar legalistas, hermanos, pero la escritura dice, somos malos. O sea, ya tú tienes en la cabeza el chip de que si esto va en serio o no va en serio, si realmente tú aceptar una invitación como niña, aceptar una invitación ya implica cosas. Y tú, hombre, ojo, les hablo a los chicos, tú, hombre, si tú le vas a decir a una chica, quiero conocerte, ya estás del otro lado. O sea, ya estás del otro lado. Así que muy cuidadoso con el lenguaje. Realmente el lenguaje es muy delicado. Eso. Bueno, seguimos con... Esta es graciosa. Esta es para romper un poco el hielo. ¿Cómo romper al espíritu de soltería? No, Jonathan,
yo no puedo. O No, sea, no, no, pero no hermana, quiero, yo creo que la pregunta era en serio. Yo no creo quiero que la dejar pregunta era mal en a la serio. persona que la hizo porque puede tener la inquietud genuina. Pues Claro. yo les compartí un poquito antes del live un video que tengo sobre eso, entonces animaría a la persona que revise mis historias y se meta en el video porque me siento, ¿no? A hablar del tema, pero Ok. no me voy a extender mucho, solo decir que yo sé que esto es una expresión y un concepto que hemos escuchado en las iglesias, de repente no en la tuya, pero en una prédica, uno lo escucha por ahí, Mm, ¿no? Entiendo que es un concepto que algunos pastores, algunos predicadores usan, pero allí es cuando nosotros tenemos la responsabilidad de cotejar todo lo que escuchamos con la palabra de Dios. Cuando nosotros tomamos nuestra Biblia y empezamos a revisar qué dice la Biblia sobre la soltería, no vamos a encontrar en ninguna parte ninguna referencia ni parecida a la existencia de algo como el espíritu de soltería. Primero, porque decir y usar la idea de que hay un espíritu de soltería automáticamente le da una connotación negativa. O sea, nadie usa la idea de que no, es que esto es un espíritu de soltería, qué bendición. No, no, lo usa en una connotación negativa. O sea, esto es como un castigo, un problema, una atadura, como lo quieran ver. De hecho, en el video, perdón, que yo hice, yo trato de desarrollar y explicar por qué este concepto no es bíblico y lo explico con base como a una prédica que vi donde alguien hablaba que habían como establecido altares de soltería en contra del creyente. Entonces había que derrumbar esos altares. Y el santo. problema de esto no es solo que son inventados, ¿no? Que son conceptos que se agregan a la palabra de Dios que no existen, sino de nuevo que van en contra de la palabra de Dios porque le dan una connotación Claro. negativa. Sobre todo en el Nuevo Testamento, nosotros encontramos que iba a usar la palabra elevación, pero quizá no suena tan bien, pero como una honra al estado de soltería porque es un regalo de Dios y por lo que nos permite hacer para el Señor en esa etapa. Y digo etapa, pero no siempre es etapa. Quizás es una situación que Dios designó para algunos para toda la vida. Y si así lo hizo, es una bendición, es un regalo. Entonces, yo invitaría a esta persona, sí a que vea el video, pero a que se siente con un cafecito y estudia a profundidad Primera de Corintios 7, que es donde Pablo desarrolla las bases según las cuales yo creo que hay que entender que la soltería es un regalo, porque se entiende que es algo que Dios te da, porque Él sabe que es lo mejor para ti, puede ser que sea en una etapa, puede ser que sea para siempre, porque te permite servir con el corazón completamente enfocado en el Señor. Entonces, si tú ajustas tu visión de la soltería y entiendes que es una bendición, que es un regalo, ya no te vas a preocupar por esta idea de un espíritu que yo de repente me reí ahorita, pero yo sí recuerdo que hace muchos años yo tenía el temor de que, Sí, yo me acuerdo que mis padres son divorciados y en toda mi familia hay divorcios y es como que la historia amorosa no es muy bonita en mi familia, la mayoría tampoco es cristiano, y recuerdo que yo pedía oración para que el espíritu de soltería, o sea, para que me liberaran de eso porque tenía miedo que Dios me castigara como por esa herencia que tenía una cosa ahí que me inventé yo, que no era bíblica. Entonces, cuando yo me encuentro con la verdad de la palabra, es que yo me doy cuenta, no, ya va. Primero, si estoy soltera, esto es un regalo del Señor. Y tengo que vivirlo como tal. Y si el Señor quiere que me case, pues me da el regalo del matrimonio, ya. Entonces, es ajustar esta visión, no porque lo dice Clara, no porque lo dice Jonathan, porque lo dice la Biblia, porque eso sí lo dice la Biblia con respecto a la soltería. Y bueno, y que vayan a ver el video, que ahí hablo como 20 minutos del tema. genial eso que tú dices. Yo voy a dar una respuesta un poquito más teológica y es que, hermanos, miren, a mí una vez un pastor me dijo que existía un tal espíritu de moscas, que cuando había muchas moscas las arrependiera porque era un espíritu de moscas. Entonces yo le hice la pregunta, pastor, ¿y dónde está eso en la Biblia? ¿O es genuina o fue genuina? Entonces me no, eso es revelación. Ah, Luego de un tiempo, después de estudiar un poco, pasaron muchos años, a mí me quedó ese tema, pero ¿cómo una revelación especial? ¿Cómo puedo yo tener esas revelaciones especiales? Y eso fue frustrante para mí. Entonces, mira, hermanos, ¿qué es para nosotros la palabra de Dios?
La palabra de Dios es el mismo Dios revelado en la Escritura. Juan capítulo 1, versículo 1 dice, dice que había una preexistencia de Dios. ¿Cómo así? Al principio estaba el verbo y el verbo se hizo carne y Dios, a entrar en esta categoría humana, mis queridos humanos, nosotros usamos las herramientas humanas para entender ese lado humano de Dios y acercarnos al lado ese más, es como metafísico, ¿no? Como donde está Dios Padre. Génesis 1, versículo 1 al 3 y el 4, ahí dice, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra y Dios Padre dijo, ahí está la Trinidad conceptualmente hablando. ¿Qué quiero decir con todos estos versículos y con todo este tema en concreto? Lo que quiero decir es esto, miren. La, Dios ha ido revelando de manera progresiva, por eso usted no ve la Trinidad del Antiguo Testamento, sino que la máxima revelación es Jesús en el primer siglo. Por ende, ya nosotros no tenemos nuevas revelaciones, sino una nueva iluminación de esa revelación. Ya no esperamos revelaciones de Dios, sino una acción de Dios. Esto es crucial. Entonces, todo, hermano, por eso los cristianos, todo, todo lo que se nos enseñe, todo tiene que ser filtrado por la palabra de Dios, como los debería, recibían las palabras de Pablo y de Silas, que eran grandes maestros de la escritura, pero la filtraban para ver si lo que ellos decían concordaban con lo que está escrito. Por eso la palabra de Dios es nuestro fundamento epistémico, nuestro fundamento de todas, donde ponemos los pies, los dos pies y filtramos absolutamente todo. Todo lo que no esté ahí, hermano, mejor ni lo enseñe. Y todo lo que no esté ahí, mejor ni lo crea. Sí. Entonces, ahora, con ese contexto, y finalizo con esto, el tema del espíritu de la soltería, usted no lo va a ver nunca, ni hay revelaciones nuevas, ni palabras nuevas, ni nada de ese asunto, hermano. Eso es lo que hemos creído, no lo estoy diciendo yo, es lo que hemos creído los cristianos desde más o menos siglo I, siglo II y siglo III, establecido en el siglo IV específicamente, cerramos el canon, hermano. Ojo con eso. Entonces, ojo, nuestro estándar es la palabra de Dios. Bueno, esto está picante. Otra pregunta. ¿Qué diferencia hay entre cita y cortejo? Esta pregunta. Bueno, yo quiero escuchar, Jonathan, ¿qué piensas tú, incluso como hombre, ¿no? Incluso en tu Ok, experiencia y tu visión. Lo que tendría que decir al respecto es que nosotros tenemos, Jonathan lo mencionaba también al principio, tenemos que tomar en cuenta que hay conceptos y experiencias que nosotros no vamos a encontrar en la Biblia. Es decir, como cuando la gente me dice, pero ¿qué dice la Biblia del noviazgo, no? Y me están preguntando por un concepto de noviazgo moderno que no aplica a la dinámica cultural y relacional que vemos en la Biblia. Porque pues vemos a Dios actuando con su pueblo y en la humanidad en un contexto cultural concreto, ¿no? Entonces, hay muchos conceptos que, digamos, yo no me siento ni con la autoridad ni con la libertad de decir, bueno, esto es esto y esto es aquello, la Biblia dice que la cita es esto y que el cortejo es aquello, porque claro, si buscamos alguna referencia bíblica de un cortejo, de algo así, lo que vamos a encontrar es el funcionamiento pues, de las leyes del pueblo de Israel que obedecían a un contexto pues, cultural e histórico que sería prácticamente imposible aplicar hoy en día por la dinámica social, ¿no? Entonces, decir todo esto para que entendamos que el Señor nos llama a buscar su sabiduría y para eso la palabra de Dios en primer lugar y la oración y los principios bíblicos de los que sí se nos habla. ¿En qué se centran todos los libros de la Biblia cuando nos habla de las decisiones que tenemos que tomar? Bueno, primeramente de la importancia de la fe en el Señor y de aferrarnos a Él en todo y en nuestro corazón. Entonces, si bien tú no vas a encontrar en la Biblia como una referencia de, bueno, mira, estas son las etapas, ¿no? Esta famosa que sí, amistad especial, digamos, yo no estoy en contra de ese concepto, pero tienen que entender que eso no tiene autoridad bíblica. Es decir, eso puede ser una buena idea, un concepto, una forma de enseñarlo. No tiene que ser malo, pero no es como que mi pastor dijo que estas son las etapas y si no son así, se cae el mundo. No, o sea, así no funciona el mundo ni la vida. Pero sí encontramos con principios importantes que yo sí tengo que aplicar en mis relaciones. Entonces, todo esto para decir que pues el mundo lo asume de la manera en la que quiera asumirlo. Yo me acuerdo, yo soy tan vieja, que cuando yo estaba como adolescente, no se hablaba todavía de como, bueno, estamos saliendo. Eso no pasaba. O sea, cuando yo era adolescente era como, ¿somos novios o no somos novios? O sea, esas eran las dos, o sea, somos amigos, novios y bueno, ya comprometidos y casados.
ya recuerdo cuando estaba más en la universidad, empecé a escuchar este concepto de, bueno, no somos novios, pero estamos saliendo. Y empecé a escucharlo en la iglesia, no mucho tiempo después. Mm. Estamos saliendo, entonces, claro, ¿cómo defines tú, cómo dibujas esa línea? Pero bueno, estamos saliendo, pero no somos novios, porque en teoría cuando eres novio ya tienes un nivel de compromiso enfilado al matrimonio, o deberías tenerlo, esa es mi opinión. Eh, Miren, son conceptos muy maleables, la verdad. Son conceptos en los que yo creo que cada persona, buscando en la Biblia, orando, y también buscando consejos sabios de sus pastores, de sus líderes, de otros cristianos piadosos, necesita establecerse esos límites a sí mismo. Es decir, yo como mujer, tú como hombre, decir, bueno, si yo me intereso por una persona, en el caso de Jonathan, por ejemplo, te uso a ti porque estás aquí, ¿no? Esto es lo que yo voy a hacer. O sea, si como decías, esa situación que te pasó con tu amiga, ¿no? Como, bueno, ok, Ujú. no quiero volver a vivir este error, entonces yo voy a establecer cuáles son mis niveles de claridad, de compromiso, y lo voy a hacer de antemano, incluso antes de que conozcas a alguien que te llame la atención. Y yo creo que es más importante hacer eso a la luz de los principios bíblicos. De nuevo, no vas a encontrar como cita, cortejo. No, porque si sales en cita, si invitas a comer a una niña un helado, o sea, de verdad sí la estás cortejando. Aunque tú trates de poner un límite y no, somos solo amigos, pero, a ver, vamos a estar claros, que es irte a comer un helado con alguien, ¿no? Este, o sea, y sobre todo lo que tú decías de la edad. De repente cuando tienes 18 años, bueno, pero cuando tienes 28 o 30 o 35, miren, yo creo que aplica para hombres y mujeres, pero yo hablo como mujer. Para uno como mujer, todo significa algo, todo significa algo. O sea, desde que me mandes un texto hasta que me dejes un vaso de agua el domingo en la iglesia. O sea, eso significa algo en la mente de la mujer. Entonces, Claro. yo soy una mujer que está anhelando encontrar eso. Entonces, creo que tanto hombre como mujer debemos tomar la precaución de incluso antes de entrar en la dinámica de lo que sea, de amistades, de establecer, bueno, qué es para mí cada etapa, hasta qué punto me comprometo, qué significa para mí ser amigo de alguien, qué significa para mí salir con alguien, ir a 2 cenas, 2 almuerzos, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que no es una respuesta tan fácil, porque al final es como una costumbre cultural que varía además de cultura en cultura, o sea, es una costumbre de nuestra cultura. Pero tú Sí, te vas al mundo musulmán, no funciona así, te vas a Asia, funciona diferente. Entonces, total. eh, yo creo que el cristiano tiene la responsabilidad de aclarar sus propios conceptos y establecer sus límites de antemano. Pero quería Bueno, saber, creo que tú, pero quería saber cómo no, es tú, Jonathan. no, tú creo que le acabas de dar ese rastreo excelente porque realmente en la Biblia, vuelvo y repetimos, no vas a encontrar eso. En la Biblia habrán compromisos consensuados por temas de linajes y antes era como que tú te casabas con la hija del que tenía un campo así colindante porque tú sabías que te daban una dote. Entonces antes era como por interés y por crecimiento. O sea, tú recibías Se hace. la mujer y de ñapa recibías una casa, un terreno. Antes, en la antigüedad y en la época de la Biblia era así. Ahora la cultura ha progresado, ¿no? Pues realmente ha distorsionado un poco el tema, pero creo que uno tiene que ser muy centrado en los principios bíblicos. Pero a mí me gusta, me atraviesa esa pregunta por dos cosas, y es que cuando uno invita a una cita a una mujer, ya el hombre tiene que entender, esto lo digo yo de manera experiencial porque yo me he equivocado, hermano. Cuando tú le dices a una mujer una cita y ya tienes una edad como la de 25, 30, 35, ya tienes que entender que tú le vas a decir a una mujer de esa edad también una cita, ya ella sabe, y ella presupone que tú tienes una intención. Es lo que la mayoría de mis amigas he visto. Y cuando tú le dices a ella, quiero tener una amistad con ese propósito, como usted quiera decir, eso también ya para las mujeres es Significa decir, realmente. Sí, yo lo veo así, mis hermanos. Y esto, como te digo, no tenemos fundamento bíblico, pero de manera experiencial lo puedo decir como una persona que quiere glorificar al Señor en todas sus cosas. Si a mí me interesa una mujer, yo propongo una amistad, chat, amistad, cuidado con el lenguaje, tengo una amistad completamente. Y si en algún momento yo veo que a mí me gusta esa persona, yo le voy a invitar un café a solas. uh -huh. Y ya con eso la mujer ya más si acepta,
Si usted es mujer acepta, ya tenemos ya queremos conocernos. Entonces yo creo que ahí parte ya a entender el diálogo. Y fíjate que iba a decir algo, pero se me pasó, pero hay una chica que casualmente estaba preguntando sobre el tema. Dice así, duda. Un amigo cristiano te invita a un café y es alguien por quien orado, con quien he orado, pero él no me ha dado a entender interés de más. ¿Cómo ser radical o no asistir a sus o preguntar sus intenciones? Yo creo que esa pregunta nos va a aclarar mucho, miren, hermano. Eso hoy, casualmente, hoy lo leí en el libro de Timothy Keller con su esposa, que es Kathy Keller. Y Kathy Keller, él y ella tienen una amistad durante años. Y eran amigos, mejores amigos, cosmos. Pero llegó un momento donde ya pasaron los años y Kathy le dijo, no, ven acá. O sea, ya yo estoy cansada de esperar y esperar y esperar. Así tal cual está escrito. Esperar y esperar y esperar. Yo no voy a aguantar más. Si tú realmente quieres tener algo serio conmigo, dime una vez o no. Timothy Keller era un joven inocente, o sea, él no tenía pensamientos de compromiso. Claro, así somos nosotros, somos lentos, hermanos. A veces usted tiene que avisarnos a nosotros y darnos ciertos timbrazos. Desde la primera cita, inclusive, usted lo puede hacer, no va a tener ningún problema. ¿Por qué? Porque Keller dijo, uy, esa pregunta me impactó porque me hizo repensar realmente las intenciones, y es verdad. Y unas semanas después yo tomé una decisión. Entonces, tienen que ayudarnos ustedes, hermanas. Usted tiene una edad que ya, una edad de 30, de 25, y usted ve que alguien se le acerca a un café, pregúntele las intenciones. ¿Qué quieres? ¿Tener una amistad conmigo? ¿Quieres conocernos? Puede ser desde el primer día, pero si usted acepta el café, y eso también desde este lado, ¿no? Del hombre. Si una mujer me acepta un café, ya yo, mejor dicho, me pongo el perfume, la camisa y voy a conocer, ¿no? Sí, sí. ¿Tú qué Yo opinas, Clara? quisiera hacer como dos precisiones a Jonathan, porque yo creo que este tema le interesa a mucha gente. Y no es un tema fácil, porque hay como muchas líneas, muchas áreas grises, ¿no? Yo también creo que hay una responsabilidad por parte de la mujer de activamente, es que no quiero que suene tan trillado, pero es que es así, activamente guardar nuestro corazón. Hace poquito yo saqué un video que se llama No te ilusiones demasiado rápido, porque eso también es una responsabilidad hacia nosotros y hacia el Señor. Es decir, también hay que entender que el hecho de ir a tomar un café no te está entregando un anillo, porque también es una presión demasiado grande para ustedes. Entonces, es cierto que si a mí me invitan solo un café, yo tengo, o sea, mi interpretación, ¿cuál debería ser? Bueno, aquí parece que hay un interés, entonces, y si me interesa, Claro, respondo, ¿no? Digo, sí, quiero ir contigo al café. Eso está muy bien, pero yo no puedo vestirme de novia en mi cabeza o empezar a decir, Señor, esta es la respuesta del hombre por el que tengo 15 años orando. No, no, no. Hay que entonces conocerse en ese plano que pareciera ya de atracción, o sea, donde ya se están diciendo más cosas, porque él te invitó al café y tú aceptaste, y los dos están diciendo algo. Por ahí Adri preguntaba algo que quiero responder rapidito. Decía, pero si no salen antes, o sea, como que antes de estas citas, ¿cómo se conocen? Y yo creo que ahí es donde es difícil en nuestra cultura, pero hay que hacerlo. Por eso es tan chévere tener una iglesia, tener una comunidad donde haya oportunidad claro, de interactuar como hermanos, sirviendo, haciendo actividades, que tú veas a la persona interactuando con otros en su servicio, en su ministerio. O sea, no tiene por qué ser uno a uno el primer conocimiento. Y si de ahí entonces ya surge un interés que ya se enfila más romántico, entonces ahí tómense su café. De nuevo, el café no es un anillo, ¿ok? O sea, porfa, no perdamos como mujeres esa perspectiva. No es que no quiere decir nada, pero tampoco quiere decir todo, porque, digamos, también el hombre no puede tomarse el café contigo y empezar a conocerte un poco más profundamente y ya saber que se quiere casar contigo. En teoría, él debe claro. saber que se quiere casar contigo cuando decide ya, cuando ya están en un noviazgo donde las cosas se enfilan a eso. Entonces, digo esto como para quitarle un poquito el peso de la presión a muchos hombres que sienten como, sabes, me da miedo invitarle a un café, la quiero conocer, porque tampoco es sano comprometerte con alguien que tú no conoces, o sea, que Claro, sientan tampoco ese peso, ¿no? Entonces la mujer, el hombre tiene responsabilidad de las palabras que usa y las actitudes que tiene, y la mujer tiene responsabilidad, esto es mi opinión, en cuanto a qué piensas de lo que te está diciendo. Y me encanta eso que dijiste, Jonathan. Ese libro yo lo recomiendo a todo el mundo casado, soltero, El significado del matrimonio de Timothy y Kathy Keller, porque creo que a veces las mujeres en la iglesia tenemos como un concepto súper medieval, como, bueno, si él no me dice, no señora, o sea, usted
es responsable delante de Dios por su corazón, por sus relaciones. Claro. No le estás diciendo, mira, cásate conmigo, no le estás diciendo eso, pero es totalmente, tiene sentido y es de una persona madura y responsable preguntar, oye, ya me has invitado 3 veces a un café, o te gusta pasar tiempo solo conmigo, me chateas todo el tiempo, yo sí quiero saber hacia dónde vamos porque Claro. mis relaciones para mí son importantes. Y eso no tiene nada de malo, no eres una buscona por hacer eso. Eres una mujer madura que quiere saber hacia dónde va y tomar sus decisiones con base a eso. Está buenísimo, eso me encanta. Y no, veo algunos hermanos que no, que la cultura, que voy a parecer legalista. Mira, hermano, no nos importa la cultura, qué nos piensan, simplemente nos agrada qué piensa el Señor. Ahí dice en Gálatas 1, si yo sirviera al hombre y si no sirviera el Señor. Entonces no nos preocupemos qué dice la cultura, qué dicen los demás, qué dicen las canciones. Por supuesto que no. Primeramente glorificamos al Señor en todas las acciones. Los cristianos, mire, hermanos, usted estudia la historia cristiana de la iglesia cristiana, y desde el primer siglo nos han perseguido, nos han tratado de locos, nos han tratado de raros, de ilegales, porque desde el primer siglo, cuando los cristianos, los judíos cristianos, los judíos helénicos, se apartaban de lo que para la cultura era normal, como las fiestas, los circos, esas batallas de gladiadores y todas esas cosas, los cristianos no iban a asistir a ese tema. Entonces, siempre nos han tratado como de raros y de locos. Por eso que Pablo ahí en 1 Corintios dice, no, para nosotros también es locura el Evangelio. No solamente por locura el Evangelio, usted estudia un poco la historia, y los cristianos siempre hemos sido tachados de raros, de raros. Entonces, no se sienta mal porque es que te dicen raro, que te dicen legalista. Por ejemplo, hace poquito con un gran amigo que no es cristiano, él me decía, yo le dije, oye, hermanito, vámonos y nos sentamos, quiero sentarme en la orilla del río y tomarnos ahí alguito. ¿Qué te parece? Vamos. Entonces lo primero que él me dice, cuando no es cristiano, él me dice, pero invitemos unas hembritas. Entonces ¿Qué vas yo a le hacer dos decía, hombres ahí? sí, que vamos a hacer 2 hombres ahí. O sea, claro, la cultura costeña colombiana es así, somos Bueno, así. sí. Pero yo le dije, manito, pero podemos disfrutar de nuestra amistad para que hablemos un rato, porque a mí me cae muy bien mi amigo. Él me dijo, no, hombre, hermanito, busquemos un par de hembritas y hablamos, eso es normal. Y yo le decía, bro, pero podemos ir nosotros. Entonces él me dijo, Difícil. bro, yo creo que tú estás legalista. Entonces me dijo, no, no, y me bajó del carro, prácticamente, no me importa, o sea, yo lo quiero, lo amo profundamente, mi amigo, y me tachó de legalista, y obviamente uno de su corazón dice, bueno, qué mal que haya pensado eso, pero no me importa, en última instancia estoy glorificando a Dios. La gente no lo entiende, hermanos. Él piensa, yo creo que él está pensando en este momento que yo soy un legalista, que estoy súper fariseo, pero la gente no entiende qué es nuestra condición y cómo queremos realmente honrar primeramente a Dios. Ojo con ese detalle. Otra pregunta. Este, bueno, aquí tenía otra sobre, este tema del don y del, vamos a terminar con eso y tiramos ahí con Uy, las pero el preguntas. don, bueno, el don yo tengo, bueno, ajá, ahorita cuento. Creo Pregunta. que, no sé si vamos a tener diferencias, pero yo comparto No, mucho pero la es perspectiva probable, de Keller. porque ese tema yo lo he estudiado muy a profundidad y yo, o sea, no hay consenso en las fuentes que he consultado y está bien, o Mm, sea, y es chévere, yo creo que diferir en esto porque nos da más riqueza para que la gente también se forme su opinión y siga también estudiando, ¿no? Así que no te preocupes. ok. Bueno, yo tengo la misma perspectiva de Keller. No estudiaba las palabras al fondo y el contexto, las traducciones, haciendo un poquito de exégesis cultural, quedé ahí a mitad de trabajo, pero Uh -huh. voy a tratar de hacerlo más a profundidad, hacer una publicación, una mini exégesis, y lo que habla de que si la abstinencia es un don. Uh -huh. Bueno, nosotros, creo que hermanos, yo sé que Lara lo ha hecho, pero desde lo poquito que alcancé a hacer, uno tiene que hacer una exégesis cultural. ¿Qué es una exégesis cultural? Es coger las palabras, las frases, qué significaban en el primer siglo, qué es lo que quería comunicar Pablo en el primer siglo. Y hay algo, ¿por qué digo cultural? Porque los exegetas lo que hacen es no solamente coger la Biblia, sino ver las palabras y las frases usadas en toda la literatura de primer siglo. Uh -huh. Cuando uno tiene esa perspectiva, hay algo que se llama campo semántico, que es como una ruedita donde uno pone, por ejemplo, la palabra caballero. La palabra caballero significa, hoy en este contexto, significa amable, buen mozo, de caballería, persona humilde, sencilla, tal, virtuoso. Caballería en el siglo XVI, sí, XV, XIV, significaba otra cosa. Uh -huh. Entonces, ¿qué significaban esas palabras en el primer siglo en Pablo? Como decía Clarita, la gran mayoría, yo veo los grandes eruditos, por ejemplo, Timothy Keller, que es una persona muy seria en su exégesis, ellos comentan de que realmente esa palabra de don no quiere decir don de abstinencia,
Y yo realmente, hermana, yo creo que estoy muy de acuerdo con eso porque yo nunca he conocido una persona con el don de abstinencia. O sea, Ujú. yo le pregunto a la gente, ¿tú tienes el don de abstinencia? No, nadie. Lo primero que me dicen, no, yo no tengo ese don. O sea, hasta es un chiste Nadie, dentro de nuestra cultura. bueno, no nadie, pero yo sí he conocido gente, por cierto, muy poquita, no puedo Ajá. decir que Entonces, conozco 15 personas, pero sí las he conocido. Sí las he ok. conocido. Y es Entonces, interesante. termino y te doy la palabra. Entonces, Ujú, cuando yo veo ese tema del don y lo que dicen estos exegetas y Keller, lo que están tratando de comunicar ahí es que realmente es el don del servicio, ¿no? El don de menguar en tus deseos, menguar y tomar la decisión de servir realmente, pero que realmente es un talento o un don especial, eso es ujú. lo que diferencia. Esa es como la perspectiva que yo abrazo. No sé si tú tengas otra y puedes explicar las otras visiones. Sí la tengo, aunque chévere que empezamos así porque quiero hacer la salvedad de que no he encontrado un consenso entre comentaristas bíblicos, incluso libros de soltería que ahorita estoy estudiando porque estoy escribiendo mi propio libro y en un Claro, par de capítulos me toca escribir de este tema específico. bastante. No consigo, no, o sea, yo tengo mi posición que viene pues de lo que he estudiado y de lo que yo creo que el Señor pues me ha confirmado, pero digamos, que sepan que cuando busquen fuentes de esto se pueden encontrar muchas opiniones. Pero lo importante es como no perder la perspectiva de lo más importante. Pero básicamente hay como dos visiones con respecto a lo que está diciendo Pablo, o dos visiones principales. Una es que Dios le da el don de abstinencia o el don de continencia, las traducciones lo ponen de diferentes maneras, eh, a pocas personas para toda la vida. Entonces, esa posición dice como que, bueno, te tocó a ti, entonces tú vas a estar célibe toda tu vida, no te va a molestar, no te va a preocupar, y vas a querer estar soltero. Hay otra posición, que es a la que yo me adhiero un poco más, que es un don que el Señor te da, puede ser para toda la vida o también puede ser por un tiempo más limitado mientras no te casas. Y para mí esta posición, Mm. bueno, no tengo tiempo de explicarlo acá, pero para mí esa interpretación es un poco más coherente con, por ejemplo, otras afirmaciones que Pablo hace en 1 Corintios 7 sobre pensando en las viudas, por ejemplo. Es decir, una viuda que no se vuelve a casar o un viudo necesitaría el don de continencia pues para no caer en ningún tipo de inmoralidad sexual. Entonces, ¿cómo se maneja eso allí? Una fuente que yo recomiendo mucho sobre esto, y estoy bastante de acuerdo con él, es San Agustín en su libro Confesiones. Él habla ahí Mm. del don o del regalo de la abstinencia de una manera bien profunda, y yo creo que, bueno, en mi perspectiva, en mi opinión, en mi posición, creo que alimenta bastante bien esta interpretación de que no necesariamente el don de continencia es nunca sentir nada, ni atracción al sexo opuesto, ni pensar en eso. Es más bien la capacidad que nos da el Espíritu Santo de no caer en ningún tipo de fornicación y ningún tipo de inmoralidad sexual, porque no tenemos una relación amorosa en matrimonio, que es, digamos, el único marco permitido para eso, y que me permite enfocarme en el servicio al Señor. Hay mucho más que decir sobre eso, o sea, no me da tiempo acá a explicar. No, pero gloria a Dios porque nos dejas ahí un punto. Imagínense que yo doy gloria a Dios por la vida de mi hermana Clara, porque imagínate citando a San Agustín, no cualquiera lee a San Agustín, entonces Mi esposo muchas me... ansias leer voy a hacer, verdad que está casada con un filósofo, entonces va a tener bueno, tú eres abogada, tienes una buena hermenéutica jurídica también que te ayuda a tener esa variedad, ¿no? De poder escoger. Ese libro, yo soy de los primeros que me lo voy a leer entonces. Genial. Y hay otra posición, hermana, en ese mismo pasaje y es, de eso quería hablar. Este es otro debate. El tema si no, si no se quieren quemar, cásense. ¿Cómo es que dice el Ay, versículo? ay, ay, ay. Este es otro asunto. Pero, Jonathan, es un versículo precioso porque todo, bueno, es de hecho de mis capítulos favoritos de toda la Biblia. Pero el problema es que ese es de los versículos peor utilizados de la Biblia, que lamentablemente incluso, obviamente no todos, hay pastores maravillosos, pero a veces veo muchos pastores usando eso para validar noviazgos que están en fornicación. Entonces, bueno, pero Mm. cásese para no quemarse. Y resulta que se usa como una motivación súper mala, como
lo que termina haciendo eso es elevando el ídolo del sexo, honestamente. Uf, Es como, ah, durísimo. no, tú no te puedes aguantar, cásate. Y ese no es el mensaje que está dando Pablo allí. Hay que ver el contexto de todo lo que Pablo está diciendo. Porque si nos ponemos a ver, si se ponen a pensar, todo el espíritu, voy a ser redundante, pero o sea, todo lo que nos da el Espíritu Santo tiene que ver con la capacidad sobrenatural que solo tenemos por medio de él, de refrenarnos en nuestros deseos, sean sexuales, sean de avaricia, sean de lo que sea. Entonces, realmente yo veo que no es coherente la interpretación con el resto de la Biblia decir, no, no, si tú verdad no te aguantas, ve y cásate. No da tiempo a hablarlo acá, pero es que Pablo estaba hablando en un contexto mucho más amplio de todo lo que venía pasando en la iglesia de los Corintios, que eran temas Exacto. bien fuertes. Entonces, Pablo le está diciendo a la gente, bueno, o sea, o te enserias o no vives una vida de inmoralidad sexual, o sea, pero tienes que decidir. No, no puedes simplemente andar como coqueteando con estas ideas o aquí no se puede permitir la inmoralidad. Es mucho más largo que esa la explicación, pero es un versículo muy importante, pero muy mal utilizado y que la gente hace que se queda pensando que un concepto equivocado o malo de la soltería. Como, no, no, es que como yo no me puedo aguantar, me tengo que casar. O sea, la soltería no puede ser lo que Dios me está llamando. Y claro que puede ser lo que Dios está llamando. Y puedes tener deseos sexuales y puedes tener tentaciones y eso no quiere decir que tengas que seguirlas. Entonces, bueno, Sí, hablo mucho de esto, pero sí, es muy complejo. muchísimas gracias, Clara. Inclusive creo que Keller también se suscribe a una interpretación diferente de ese pasaje. En su contexto, él dice, lo hemos interpretado completamente al revés, dice Keller ahí, dice, ese pasaje realmente lo que quiere comunicar, y él es muy concreto, yo tengo que revisarlo bien, creo que tenemos que hacer ese trabajo, o tú lo harás en tu libro, que es tu especialidad, pero él dice, ese pasaje lo que realmente quiere decir es que si hay un deseo de amor por esa persona, pues cásate. Sí, sí, sí. Y eso cambia toda la perspectiva de lo que nos ha enseñado históricamente. Y yo creo que ese es el peligro. Esta mañana me llamaron de una emisora, unos hermanos que me entrevistaron y me decían, ¿cuál es la importancia del pasaje, de estudiar la Biblia del pasaje? Yo les decía, es comprender el texto, tal, tal. Y al final un señor me dijo de 40 años, me dijo, yo tengo 40 años, hermano, yo tengo 40 años como consejero bíblico. Y yo he interpretado ese pasaje así, así, así. Y era un pasaje mal sacado de contexto. O sea, él estuvo enseñando durante 40 años un pasaje que no era. Entonces yo creo que ir a la escritura y ser serio con la escritura y filtrar todo por la escritura necesita sentarse, estudiar y ser bien discipulado, hermano, con la escritura. Por eso yo le recomiendo que siga a mi hermanita Clara, si es dama. Yo también tengo algunos espacios, tengo un curso de 4 clases de hermenéutica para que usted estudie un poco la Biblia en contexto, lo vea herramientas gratis, ese asunto. Y sé que Clara también, si es dama, pueda seguirlo y también si es hombre, porque yo en cualquier momento me pego ahí a escuchar esos estudios bíblicos de Ruth, porque las mujeres tienen tienen otras gafas, gafitas rosadas Sí, para ver verlo con el, el- perspectiva. para ver la escritura de manera diferente, cosas que uno no podrá ver. Bueno, hermano, hemos llegado a la parte final de mis preguntas, creo que me robé todo el programa, discúlpenme. No, No sé, perfecto. Clara, ¿cuánto tiempo te queda? ¿15 minuticos? O sea, yo trabajo ahorita en términos de cuánta batería me queda. Bueno, No, tengo un vamos ratito, a ver. unos 15 minuticos Un, más, ra- podemos seguir, si te parece. Un ratico, vamos a tratar de responder las preguntas que ustedes tienen acá. Uf, hay un montón de preguntas, hermano. Discúlpenos, no vamos a poder responder todas, pero ahí tienen, bueno, tú creo que no desactivaste porque te llegan demasiado, pero creo que haces live muy seguido para poder responder esas preguntas Sí, en vivo, entonces pueden seguir a Clara. Yo también hago lives todos los lunes. Estos lunes que vienen ya tengo programados live con algunos hermanos de otros temas, pero también de vez en cuando me conecto para ver. Y a los hermanos que los tengo ignorados, los hermanos que están en Facebook, wow, hay 70 personas en Facebook viéndonos también, vénganse para acá, para Instagram y interactúen con nosotros y puedan seguir a Clarita. Bueno, y ahora, ¿qué hacemos, Clara, con ese montón de bueno, preguntas? Vamos a sí, tratar por de ejemplo, si hay pum, pum, pum. preguntas sobre yugo desigual o algo parecido, tengo Ah, un tema no, que vamos a acabo de responder porque hay un poco de eso. y Vamos a responder porque el yo sé que miércoles vamos... hay un live sobre yugo desigual, que ha sido, yo saqué ese mm, post pensando como que, bueno, esto para todo el mundo es claro y eso ha sido la controversia. no. No, sí, yo lo compartí, Clara, yo lo puse en mi historia.
Y eso mandaron fueguito, 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 y comenzaron a hacerme preguntas. Yo no, vaya, pregunta en la cara, yo casi. Ok, listo, vamos a ver qué preguntas podemos responder. Vamos a ver, wow, hay un montón de preguntas. Eh, a ver, a ver, a ver. Ah, bueno, esta la hicieron varias veces. Ahí estoy leyendo de manera panorámica para tratar de cubrir la mayoría. Hermana, ¿cómo soportaste esos tanto tiempo, tantos años, la burla y la presión de la soltería? ¿Qué fue lo que te ayudó? Voy a ser muy sincera. La verdad, yo no estoy nada orgullosa. O sea, yo no podría decir como la soporté muy bien. Viví, pero en una plena santidad y plenitud en el Señor. Conozco a hermanas que tienen un mejor testimonio en ese sentido, como por ejemplo Yanine Martínez. Ella realmente es una maestra de la Biblia, misionera por mucho tiempo en Asia. Y tuve un live con ella y es súper lindo su testimonio porque ella, como era una, voy a decirlo así, era mejor cristiana que yo en esa época, más fortalecida en el Señor, ella de verdad tuvo un testimonio de vivir una soltería súper plena en el Señor. Yo, esa Wow, no fue mi historia, no me enorgullezco, pero de nuevo reconozco que el Señor ha querido usarla para que quizá yo pueda comprender las luchas de los solteros hoy y que también me permitió ver la diferencia entre vivir con el amor romántico y con la idea de noviazgo o de matrimonio como un ídolo y luego entender que solo en Cristo estaba mi plenitud. Lo que sí puedo decir es que ya en los últimos años de mi soltería, ya tenía como a partir de mis 30 más o menos, el Señor pues hizo un milagro en mí y me ayudó a ver eso de una manera totalmente distinta. Ahora, yo creo, hizo un milagro en mí porque me llevó a meter la cabeza en la palabra realmente, como dejar de escuchar a la cultura, y la cultura lamentablemente incluía a la iglesia en mi contexto, dejar de escuchar eso a mi alrededor, dejar de escuchar a todas las señoras que me decían que estaban orando por mí y ayunando por mí para que consiguiera un hombre, que cuál era mi problema, que qué pasaba, dejar de escuchar imagínate. las voces, de escuchar al Señor, de escuchar que yo ya tenía todo lo que yo necesitaba en Cristo. Y el Señor me confrontó mucho, y esto fue lo que más me ayudó, a que si yo iba todos los domingos a la iglesia y alzaba mis manos y yo cantaba canciones diciendo, Cristo, eres suficiente para mí, y luego me sentaba y me sentía miserable por no tener novio o por no estar casada a los 32 años, entonces yo estaba siendo un hipócrita en mi fe, porque yo estaba diciendo que Jesús no era suficiente para yo estar bien, que Él no es suficiente para darme propósito, sentido, para que yo viviera una vida plena. Entonces, cuando yo entendí eso, y creo que es la gloria para el Señor, o sea, yo no siento que eso fue mi mérito, yo me empecé a, literal, me empezó a resbalar lo que la gente dijera. Y me empezó a dejar, dejó de pesarme mi edad, dejó de pesarme las circunstancias que yo tenía, que estaba en ese momento en mi país, en un país que estaba completamente en crisis, donde todo el mundo emigró. Entonces era como que, ¿dónde voy a conocer a alguien? En mi iglesia no había ni un solo soltero. Ay, ve, O sea, ni un solo ok, soltero había en mi iglesia. Era una cosa horrible. O sea, como en ese momento era como, aquí no va a pasar nada nunca. Y yo dejé de llevar esa carga porque dije, Señor, yo no quiero ser más una hipócrita. Yo quiero, si yo canto y yo digo que tú eres suficiente para mí, yo tengo que empezar a vivir como que tú eres suficiente para mí, porque la Biblia me lo dice. Y ahí ya esa presión y esos años que cargaba yo encima, me los quité. Y bueno, casualmente, esto puede que le pase a la gente o no, casualmente, un par de años después, conocí a mi esposo y le doy gracias a Dios que lo conocí cuando ya yo vivía esa plenitud en Cristo. Porque si no, creo que la relación quizá no hubiese prosperado o hubiera sido mucho más difícil de lo que fue. Entonces, sí, eso. muy, muy bueno, muchísimas gracias, hermana. Yo por mi parte tampoco creo que soy un buen ejemplo, no he sabido llegar, pero ¿saben qué? ¿Qué es lo bueno de estar en una iglesia local sana? O sea, Dios me ha bendecido con mi iglesia local. Y tengo un par de hombres en mi iglesia, los que yo inclusive, ellos tengo la confianza de decir, mira esta conversación, mira este mensaje que me llegó, ¿qué opinas? Total, yo tomo captura de pantalla y mis hermanos casados, piadosos, mira hermano, ¿tú qué opinas de esto? ¿Te pareció que respondí bien? ¿Cómo opinas tú? Porque a veces yo creo que las sé todas y qué bueno estar. Y yo creo que también eso como consejo práctico, hermano, exponerse a una consejería de un hermano que uno vea que es piadoso,
Sí. que trate de siempre ser fiel a la escritura, exponer inclusive el caso dentro de la iglesia. Mi iglesia me cuida muchísimo. Mis hermanas, yo tenía un problema hace poquito, Clara, hace poquito, estoy hablando de 2, 3 meses, que yo soy muy atento con las hermanas, como que, oye, te queda linda esa blusa, te Mm. queda, oye, qué lindo, oye, te cambiaste el pelo, a mí me gusta, y yo lo hago, Estoy hermano. segura que eso te trae problemas. Sí, claro, porque yo lo hago de realmente con una intención honesta y genuina. Y claro, si yo le digo a una amiga, a una hermana, entonces me dijo una vez una hermana, me dijo, casada, se me acercó y me dijo, hermanito, yo sé que tú lo haces con una buena intención y se ve que te sale porque te lo he visto haciendo así de manera natural. Pero yo te recomiendo, hermanito, que no digas esas cosas, y sobre todo las chicas solteras, porque las chicas solteras, entonces uno dice, ándale, no sabía. Ujú. Discúlpeme, como que traté de menguar. También tengo ese tema que yo soy muy abrazador. Entonces yo veo a mis hermanas y le doy un abrazo y un beso. También me dice otra hermana me dijo, hermanito, yo sé que tú eres así, las mismas para tú eres así y tal. Lo que pasa es que yo vi que tú abrazaste a la hermana tal y ella como que se incomodó. Puede ser, no, aquí no estamos presuponiendo, pero puede ser, ten cuidado con esos abrazos y esas cosas porque te estás Sí. soltero y estás soltera y quizás ella está metida en un mundo. Y yo, wow, es cierto, tengo que cuidar ese asunto. Entonces, miren, estar dentro de esa iglesia y exponerte a la iglesia, creo que es una bendición, pertenecer a una iglesia local muy fiel, que te ayude, recibir consejos, exponerte, hermano, exponer tu vida. Exponer tu vida en la iglesia, que te conozcan, que escribes. A mí cada historia que yo subo ahora, hace poquito subí una historia de Daniel Javif, que yo decía que era buena apologética, y me dijo, hermano, ¿usted por qué publicó eso de que Jadiel? No es que ese tipo no es cristiano, que no sé qué. Entonces yo decía, oye, a veces uno dice, bueno, puede sonar radical, puede sonar súper... No, espérate, estamos entendiendo y cuidando el corazón. Eso es amor. Si no me amaran, hermanos, Sí. si yo lo tomo mal y si no me amaran, no me dijesen nada. Pero Ujú. me aman tanto y me cuidan tanto que me dice, hermano, te queremos, te cuidamos, te honramos, están orando por mí, esto es importante. Por eso la Entonces, comunidad no la reemplaza nada. O sea, tú puedes eh, leer Biblia, todo, pero si tú no tienes comunidad, tú no te congregas, no solo ir el domingo, sino que tú no tienes eso. O sea, gente con quien estudias la Biblia, gente que te aconseja en distintas etapas. No, no solamente como solteros con solteros o casados con casados. Si tú no tienes eso, yo sí creo que estamos como cojeando de alguna pata. Necesitamos eso para sí, crecer y para mantenernos en la línea, ¿no? De acuerdo. y voy a ser un poquito más pragmático. Miren, uno a veces dice, pero es que tu mirada tiene que estar en Cristo, solo Cristo, ese Jesucristo tal, poner tu corazón en Cristo, pero uno no sabe. Entonces yo les voy a hablar un poquito de los que están nuevos en la fe, miren, hermanos. Si uno no tiene ni idea de qué es el cristianismo, los medios de gracia, ojo con esta expresión, medios de gracia son importantes. Y el primer medio de gracia en el que el Señor usa para atraerte es la iglesia, los cristianos, los evangelistas y tu iglesia local. Entonces, para entender qué es Cristo, cómo tener esa perspectiva cristiana, bíblica y todo, tienes que pertenecer a una iglesia local, no simplemente ver prédicas en YouTube o estar simplemente por aquí en una iglesia, no, pertenecer, ser miembro de una iglesia. Ahí puedes, el Señor bajar a través de ese medio de gracia, su gracia, valga la redundancia. Eso es un medio importante y están ese es comunitario, están los personales, que es la lectura y la oración fundamentales. Pero esto es crucial. Usted quiere conocer realmente de una perspectiva bíblica, entender un poco más de lo que estamos hablando, porque cuando Clara, debo de ser muy honesto, cuando Clara me hablaba el live stream pasado, que yo no tenía mi conciencia muy bien equipada y Clara me habló un poquito, yo decía, uy, pero es que todo Cristo, creo que Clara, pero si Clara tiene experiencia, ella debe saber más que yo. Y me puse a investigar y a leer libros de soltería y tal. Y yo decía, wow. Hace poquito que terminé, uno decía, no, definitivamente yo era, no, no esto era un lado oscuro de mi vida en donde el evangelio tiene que entrar a dar luz. Uh, uh, Entonces, cuando Clara está hablando del tema de solo Cristo, de Cristo en llenura de mi corazón, hermanos, la iglesia, los medios de gracia y conocer intelectualmente y espiritualmente sí. qué es realmente ser cristiano. Persigan eso, hermanos, llénense de Dios. Es una etapa maravillosa. Alguien me dijo, un consejero joven me dijo a mí un día algo que nunca se me olvidó, hermano, ese vacío que sientes en tu corazón, esas ganas de llenarlo con alguien, llénalo de Dios. Y yo decía, puf, eso como que, puf, una revelación clara, una iluminación. Decía, ¿cómo es? ¿Verdad es que yo por qué soy cristiano? Sí, sí. ¿Yo por qué creo en lo que creo?
Eso es importante, hermano, para entender un poco más. Después vuelve, después que haga todo ese proceso, puede ser un año, vuelve y veas estos live streams que vamos a guardar y creo que te va a entender un poquito mejor. Y yo Y no equipes. eso es algo que hay que seguir haciendo en todas las etapas. La gente a veces entiende eso, pero llega hasta allí. Entonces es como, bueno, Ah. voy a hacer eso mientras me case. Entonces ya cuando, no, porque no podemos convertir a nuestro cónyuge en un ídolo, ni a nuestros hijos en un ídolo, ni Mm. al ministerio en un ídolo, o lo que sea que hagamos. Entonces no se trata de que aprendas eso solo en tu soltería para mientras tanto. No. Es que en todas las etapas, en tu soltería el peligro de idolatrar tu idea del matrimonio. En el matrimonio hay peligro, ya sea de idolatrar la libertad perdida o de idolatrar a tu cónyuge o de idolatrar a los hijos. Entonces, eso que dijiste es clave para una vida cristiana madura. El Señor nos exhorta a cada rato, o sea, es que estaba estudiando Éxodo hace poquito, era como, Señor, o sea, a ti te interesa tanto nuestro corazón, de que de verdad no tomemos nada y lo pongamos en el lugar que te corresponde a ti. Entonces, esto es una excelente lección para aprender en la soltería, pero eso te lo tienes que llevar al matrimonio. Porque si tú crees que, bueno, te llenas de Dios mientras te casas, porque cuando te casas ya tienes este amor, primero que tu esposo o tu esposa te van a decepcionar, te lo aseguro, porque son personas falibles como tú. Y segundo, Ese es otro live. ese es Clara, ese es otro live. pero todo, miren, la intimidad emocional, la intimidad sexual, todas las dinámicas del matrimonio son hermosas y tienen, podríamos hablar de eso, pero no están diseñadas para llenar tu corazón como solo Dios lo puede llenar. Entonces, ustedes quieren matrimonios sanos y tener familias sanas. Aprendamos hoy a que el Señor sea nuestro todo, desde la soltería. Y así, quien le toque la soltería por toda la vida, la va a vivir plenamente. Quien le toque por 2 años más, lo va a vivir plenamente y va a entrar sano a un matrimonio. Y esas son las cosas que a veces no hablamos tanto, pero son claves para de verdad honrar al Señor en cada etapa. Amén, mis hermanos. Terminamos con esta última pregunta que va a correr lo que vamos hablando y quiero comentar algo y haces un cierre, mi querida Clara. Súper. Ayer me entró un temor al pensar que existe la posibilidad de que nunca casarme. ¿Algún consejo? Mira, hermanos, yo creo que eso ya están pidiendo la tercera parte, Clara. Yo tengo que comprometerte aquí en vivo, tenemos que hacer una tercera parte, así que, ojo pues, sobre el matrimonio, creo que, hermanos, Súper, sí. omití, pasó un ruido ahí, omití unas preguntas porque ya las respondimos en el live pasado. Entonces, si usted quiere informarse un poco, aquí en mi perfil o en mi canal de YouTube puede encontrar la tercera parte, la primera parte, perdón, de esas preguntas que quizás nos respondimos y también fue muy, muy dinámico. Pero para terminar con esta pregunta, espérense, yo iba a decir algo, antes de que se me olvide. Ay, se me fue. Eh, bueno, sí. Miren, hermanos, cuando uno cree, eso me lo aconsejaron y lo he estado estudiando y ha hecho tanto. Primero lastimó un poco mi corazón, me dolió, Clara, me dolió verlo así como que será que yo puedo realmente estar soltero, porque yo era lo que pensaba que en el matrimonio ya yo iba a por fin ser libre de este infierno. Miren la expresión que voy a usar, de este infierno de estar soltero, por fin voy a ser libre, inclusive ese ídolo, disfrutar mi sexualidad, por fin, Uh-huh. hermanos, como creo que era Lutero, no sé quién decía, yo creí que apartarme o irme a una montaña y descargarme de las cosas del mundo, de la pornografía, de la masturbación, de las cosas, yo iba a ser libre allá en la montaña, pero me llevé mi corazón. Uh-huh. Eso, cuando leí esa frase, eso es importante, hermanos, porque si usted va a un matrimonio con esa perspectiva, sin haber sanado, con esas luchas, Oh, sí, hermano, trabaje con eso porque en el matrimonio esa no se va a solucionar. todo eso Y sale. yo he leído y he escuchado testimonios de hermanos que están casados y siguen luchando con la pornografía, la masturbación y disfrutar de la variedad de mujeres. Entonces, el tema está aquí, mis hermanos, en nuestro corazón. Y yo sé que es Clara va a dar un cierre final de este tema. Sí, bueno, me encanta que, o sea, de verdad sí creo que fue el Espíritu Santo allí llevándote porque, o sea, que hayas escogido esa pregunta para cerrar. Ella no está disponible porque estoy enfocada en el libro, pero yo tenía un curso online para solteros y esa pregunta era el último módulo, era el último tema. Y era el último tema porque esa fue la pregunta que el Señor usó para traerme su libertad en ese área de mi vida. Fue la pregunta que yo
odiaba, o sea, por años la evité. Yo no quería hacerme la pregunta de, bueno, ¿y qué pasa si nunca me caso? Y de verdad que la evitaba, o sea, era como que me venía a la mente y eso, me llenaba, eso que describe esa persona, me llenaba ese temor, ¿no? O sea, no quería ni que me pasara por aquí. Y en mis momentos de rebeldía, que ahorita estoy escribiendo mi capítulo sobre mis rebeldías, yo me acuerdo haberle dicho al Señor, bueno, es que si tú, o sea, si tú no me lo das, si tú no quieres que me case, yo igual me voy a casar, me lo busco yo. Locura, ¿no? O sea, misericordia del Señor que no me partió con un rayo. Pero eso era mi propia idolatría, de lo que yo creía que el amor romántico me iba. Claro. Para mí el matrimonio no solamente significaba todos esos anhelos de, bueno, de tener, o sea, un compañero toda mi vida, de vivir pues mi vida sexual, de lo que uno anhela en el matrimonio, sino que para mí también significaba una validación como mujer, como que cuando me escojan, cuando me digan que soy valiosa, Mm. cuando yo sea la novia, todo eso para mí era importante y yo buscaba esa validación en mi idea del matrimonio y por eso lo idolatraba tanto. Y eso le pasa a muchísimas mujeres. Eh, Cuando empiezo a leer la Biblia con respecto a este tema, no digo leer, estudiar realmente la Biblia, yo me doy cuenta que el Señor me lleva a hacerme esta pregunta y a mirarme al espejo, porque era como, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si nunca te casas? ¿Qué dice el Evangelio si nunca te casas? Entonces yo me confrontó totalmente en mi fe, no solo en mi vida romántica, era como, bueno, ¿dónde está mi corazón? Porque si yo digo que si nunca me caso voy a vivir resentida contra el Señor, que no lo quiero servir igual, que para qué me sirve el cristianismo si no me va a dar un esposo, entonces es porque yo creo que estoy en el cristianismo para que el Señor me bendiga y me dé las cosas que yo quiero, para que me dé un buen esposo cristiano. Y me di cuenta que muchas de mis razones de seguir a Jesús estaban súper mal. Entonces allí me enfrenté con eso y oré y le pedí ayuda al Señor y él me llevó a empezar a estar contenta con la idea de nunca casarme. Y no sabía qué iba a pasar, al final sí me casé, pero hubiese podido ser que no. Y eso reveló cómo estaba mi corazón, pero yo, como les decía, yo quise dejar de vivir como la hipocresía de decir que soy cristiana, que sigo a Cristo de manera radical, pero que eso está condicionado a casarme. ¿Y qué pasa si nunca me caso? Pues no me casé. Wow. Esto tiene que ser un regalo del Señor también. Si Él me niega algo es porque genuinamente lo mejor para su gloria y para mi bien. Y eso es una realidad con la que el cristiano se tiene que enfrentar. Porque la soltería no es una maldición, no es un castigo, no es un problema. La soltería también puede ser algo muy bueno. Y yo sé que es súper duro aceptarlo porque tenemos una cosa metida de Hollywood mezclado con Disney en la cabeza. Pero si esto es lo que Dios quiere para ti, tenemos que confiar en el Señor de que eso es genuinamente lo mejor. Que no es lo que tiene para la mayoría, es cierto que no es lo que tiene para la mayoría. Pero la gente siempre me dice, Clara, ¿cómo sé si me voy a casar? Y siempre digo, no lo puedes saber, solo puedes confiar en Él. Y como calibrar tu corazón, decir, bueno, ¿qué pasa si nunca me caso? ¿Voy a estar bien? ¿Sigo firme en el Señor? ¿Quién es mi gozo? ¿Quién es mi alegría? ¿Quién es mi plenitud? ¿Mis sueños, mis anhelos o el Señor? Y pasa lo mismo, tú sabes, pasamos un periodo de infertilidad de 2 años. Yo decía, ¿y Mm. dónde está mi gozo? ¿En ser mamá o en el Señor? ¿Voy a seguir sirviendo al Señor y evangelizando y proclamando, aún y si no me da ese anhelo? Dije, sí. Entonces, esta es una pregunta que nos vamos a tener que seguir haciendo toda Mm. nuestra vida. Entonces, si nunca te casas, si el Señor de verdad no lo permite, pues chévere, entonces está dando un regalo. Explora ese regalo y vive a plenitud, porque la Biblia nos dice que eso es posible. Uf, has dado, has dado como tres puntapiés para seguir conversando. Definitivamente hay mucho que hablar. Esperamos ese libro, hermana. Métale la chancleta a eso para poder leer eso. Por favor, de verdad que sí. Mira, Sí. hermanos, y para terminar, decía un historiador citado por Keller, decía, el cristianismo fue la primera religión del mundo en dignificar y tener como válido el estado de soltería. Eso a mí me encantó mucho, hermanos, porque cuando Pablo escribe, él dice, yo quiero estar soltero para servir al mejor. Eso no había en ninguna religión. Esto fortalece la singularidad del cristianismo, ¿no? Que realmente todas las culturas veían el matrimonio como algo necesario para creer en sociedad y el cristianismo no, espérate, Uh -huh. no necesariamente.
puede ser también que puedas servir y glorificar a Dios, porque lo importante es la perspectiva eterna de la vida. Así es. ¿Cómo vas a cambiar tus 70, 80 años aquí con ese ídolo y tal por una vida eterna en gloria y plenitud? ¿Qué vas a ir a hacer al cielo, hermano, si no disfrutas a Dios aquí en la tierra? Son preguntas importantes que quizás podemos estar hablando. Pero ¿cómo tenemos un cristiano maduro también? Y cierro con esto. Un cristiano maduro, dice Job, creo que es capítulo 8, dice, Señor, ¿y quiénes somos nosotros? Y tú constantemente nos pones a prueba cada mañana. La escritura en otra parte dice, tus glorias, sus misericordias son nuevas cada mañana. Y uno cuando realmente ve la Biblia, hermano, creo que descansa. Es otro medio de gracia para informar tu conciencia, mis queridos hermanos. Como le dice Pablo a Timoteo, que puedas definir de tu conciencia, discernimiento, esas decisiones importantes y trascendentales como es una vida cristiana. Clara, hermana, tú y yo tenemos un feeling. Yo siento un feeling contigo. Yo voy a recomendar este par de libros. Se me olvidó decirte para que te dejaras un poquito de tareas, pero yo creo que tú conoces este par de libros y es Amor y Respeto Ajá. del doctor Emerson Henrich, no sé cómo se pronuncia, Eggrich, bueno, no sé, Sí. pero Amor y Respeto, y el que hemos estado hablando toda la noche, que es Uy, ese es El el que más recomiendo. significado del Este matrimonio. libro es que todo el mundo tiene que leérselo. Es demasiado bueno. ¿Quieren leer sobre este tema? Parece matrimonio y parece sí, pero habla del matrimonio. Tiene un capítulo, creo que es el 7, De sol. matrimonio y soltería. Yo me lo he leído como 3 veces. Es un Excelente. capítulo que hay que sacarle y sacarle. Entonces ahí tienen tarea. Infórmense, informe su conciencia. El Señor también ha instituido maestros y maestras para equipar a la iglesia. ¿Ok? Entonces está bueno leer literatura un poco contemporánea para poder estar informado. Ahí tienen tarea, mis queridos muchachos. Y bueno, Súper. yo creo que ya nos queda una tercera parte que sea como la parte de matrimonio, Carlito. Yo te voy a estar escribiendo luego, cuando ya pases de todo este proceso, que pase un tiempo, y ya queda la primera y la segunda parte. Clara, palabras finales, gracias por estar aquí. Ajá. Saludos a José. No, gracias a ti por la invitación, por pensar en mí otra vez. O sea, para mí es un privilegio poder compartir de estos temas que la gente a veces los ve, Jonathan, como superficiales, relaciones. Eso no es tan importante como teología, pero todo esto es teología, porque habla al Dios que yo conozco, cómo entiendo la palabra de Dios, quién es Dios para mí en mis relaciones, qué le tengo que reportar, qué cuentas le tengo que dar al Señor en cuanto a esto. Entonces, todo lo que toca nuestro corazón es sumamente importante de cómo vivimos nuestra vida cristiana, tiene un impacto. Entonces, por eso, pues, yo le agradezco a Dios que me permite seguir hablando de estos temas. Son la excusa que Dios usa, yo creo que para que muchos fortalezcan y sean más radicales en su relación con Él. Entonces, bueno, lo voy a seguir Amén. haciendo hasta que Él me permita hacerlo. Y de verdad, mil gracias por el espacio y espero que le haya bendecido a mucha gente que quizá hoy no se sentía como tan animada y que es el gozo del Señor lo que es nuestra fortaleza y lo que nos levanta a seguir, no una nueva relación, no un noviazgo, el matrimonio, son chéveres, son cosas chéveres, regalos, disfrútenlos si los tienen, pero que el centro siempre sea el Señor. Amén, gloria a Dios, hermano. Esto va a quedar guardado para los que me están preguntando. Voy a subir una copia de los libros en las historias. Entonces, pueden compartirlo, revisarlo, reverlo. Creo que hay mucha información que a veces se escapa, a veces cuando uno está en notificación. Clara, Dios te bendiga. Saludos a mi querido José, que lo quiero mucho también. Y a ti y a tu familia los bendigo, oro por ustedes. Gracias por todo, ¿viste? Te quiero mucho, te mando un abrazo. Que Dios siga animándote y bendiciéndote en tu ministerio también. Amén. Y animándote Bendiciones, chao. pues hasta que el Señor quiera animarte en la soltería y te anime a otra cosa. Amén, amén. Gloria a Dios. Chao. Te quiero. Bye. Chao, un abrazo.